El domingo pasado hablamos de 4 propósitos de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y quisiera nada más, a manera de repaso, recordárselos muy brevemente para seguir adelante en esta segunda plática que cierra este tema de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer, como digo, es un breve repaso. Igual si alguna persona no estuvo el domingo pasado, esto le va a ayudar para seguir la conversación de hoy. Y lo primero que hablamos fue de un ejemplo, le llamamos los pepinos bautizados. Y dijimos que tú y yo nos parecemos a un pepinillo. Antes vivíamos en el campo, ¿verdad? Crecimos de manera silvestre, pero un día salió Jesús a nuestro encuentro. Creímos en Jesús, Él nos cambió y lo primero que hizo fue apartarnos del mundo. Y para seguir con esta analogía, nos metió, o el equivalente que nos hubiera metido en un frasco de vidrio, después cerró la tapa para que no nos saliéramos y para no regresar a las andanzas. Pero antes de cerrar, cubrió lo que estaba dentro de esos pepinos con un jugo muy especial que la Biblia le llama el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces selló ese frasco con su presencia para preservar a cada uno de nosotros en santidad. Y este es el orden. Primero nosotros creemos en Cristo y después recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y ese jugo que es el Espíritu Santo nos cambia por completo. Y de hecho ustedes saben que un pepino que una vez ha sido curado en vinagre, en sal, en especias, deja de ser pepino y se convierte en un pepinillo, ¿no? Entonces, ese jugo trabaja de afuera para adentro. Pero cuando viene el Espíritu Santo, igual nos inunda, nos llena, pero ahora el Espíritu trabaja de adentro hacia afuera. Comentamos también que Dios es un Dios de propósitos, y en algo tan importante como el bautismo del Espíritu Santo, el Señor tiene propósitos que desea llevar a cabo. Y el primero de ellos es que el Señor nos bautiza con su Espíritu para ser portal o pórtico de lo sobrenatural. Aprendimos la semana pasada que el poder que pertenece a la siguiente era o al siguiente siglo, es decir, a las cosas que habrán de ser en el cielo, ya se encuentra disponible el día de hoy para poderlas ejercer y disfrutar a quien quiera. Y es el deseo de Dios que cada cristiano, después de ser bautizado en el Espíritu Santo, camine en un ámbito que ya no es el natural, sino que estamos caminando entonces en el ámbito espiritual. Y para el cristiano, lo natural debe ser lo sobrenatural. Es decir, que nuestra vida esté llena de milagros, de prodigios, de señales, como sucedía con la iglesia del primer siglo. El segundo propósito, hablamos de testificar. El bautismo en el Espíritu tiene la intención central entonces de darnos una investidura con poder sobrenatural de lo alto para ser testigos de Jesucristo. ¿En dónde? En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para eso el Espíritu es que nos bendice y nos llena con poder. De manera que el bautismo entonces no es una condecoración, no es un diploma que se juega en el estudio, sino que Cristo nos bautiza para ser testigos. El tercer propósito tiene que ver con enseñar. Me estoy yendo a prisa solamente para cubrir a modo de repaso, ¿no? A lo mejor si tienen después, los que no vinieron el domingo pasado, a lo mejor pueden conseguir el disco de la semana pasada y se los puedes dejar al mismo precio, ¿verdad, Oscar? Por la plática de hoy que se llame la del domingo. ¿Y tú pagas todo? ¿Sí? Que sí. Entonces, si alguien no vino, de verdad, con toda confianza se acerca y le pide su disco. El tercer propósito, entonces, tiene que ver con enseñar. El Espíritu Santo es el mejor y el más grande maestro que hay en todo el universo. Y Jesús prometió que cuando el Espíritu de verdad viniera, Él nos va a llevar a toda verdad. El Señor nos enseñaría, nos recordaría todas las cosas que Jesús dijo. Esto es para aquellos que dicen que tienen la mente como de teflón. Eso es una mentira, porque el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que dijo Jesús. Y Jesús también declaró que el Espíritu Santo es el más grande revelador que hay de Él y de la cruz.
Por eso, cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el tema va a ser Jesucristo, su muerte y su resurrección. El cuarto propósito y último que vimos el domingo pasado tiene que ver con el orar. Para eso el Señor también nos bautiza. Dijimos que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo produce una revolución en la vida de cada creyente. Cada creyente al orar, cuando ha recibido esta investidura especial, entonces se convierte en lo que la Biblia dice: somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo dentro de la persona conduce la oración. Ya no somos nosotros los que oramos, sino es el Espíritu a través de nosotros. Y cada uno se convierte en un instrumento en sus manos. Por eso Pablo decía: es bueno que nosotros oremos en el Espíritu y también oremos en el entendimiento. Es bueno que alabemos en el Espíritu y también en el entendimiento. Para alguno que no sepa qué es entendimiento, es lo que está aquí, estos 4 centímetros. Algunos tienen 3, algunos tienen 2, algunos lo que tengan, pero con el entendimiento y con el Espíritu. El Señor quiere que usemos el Espíritu para adorarle y para orar. Y Dios también nos pide que oremos y que alabemos al Señor en todo el tiempo. Y cuando el Espíritu nos ha llenado, porque el cambio ahora que hace el Espíritu es de adentro hacia afuera, resulta que entonces el Espíritu a través de nosotros está orando, como Pablo dice, orar sin cesar. Nadie de nosotros por voluntad propia puede orar sin cesar. ¿Se acuerdan cómo los discípulos batallaban para orar 1 hora? Cuando estuvieron ellos en el aposento alto y fueron embestidos de lo alto, pudieron orar 10 días seguidos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te llena, entonces Él empieza a orar a través de ti. Y a propósito, el otro día leí yo de un pastor y un conductor de Uber que murieron y se fueron al cielo. Pedro los esperaba detrás de las puertas de Perla. Yo no sé por qué siempre dicen que Pedro está esperando. Eso no es cierto, pero esto que leía yo, así decía, pues yo se los digo tal cual. Y cuando los vio Pedro, le dijo al conductor de Uber: por favor, sígueme. Y el hombre hizo exactamente lo que Pedro le pidió y lo siguió hasta una hermosa mansión. Bueno, la casa era todo lo que usted puede imaginar: alfombras persa, tapices en las paredes, tenía alberca olímpica, hoteles, mesa de boliche, fosa de clavados, fosa de los leones, tenía absolutamente de todo. Y entonces pues el conductor de Uber dijo: wow, pues muchísimas gracias. Y acto seguido Pedro se llevó al pastor a una cabaña vieja y abandonada, y lo único que había dentro era una cama de piedra volcánica, ni siquiera así visita, sino una televisión vieja, blanco y negro, y lo único que agarraba era el canal del Congreso. Y entonces el pastor dice: pues espérate, Pedro, ¿acaso no debía ser yo tener una casa igual o mejor que la del chofer del Uber? Después de todo, pues yo fui pastor. Yo dediqué mi vida, iba todos los días a la iglesia, predicaba y lo hacía con mucha pasión y con mucha devoción. Y entonces Pedro le dice: tienes razón, pero durante tus predicaciones todos se dormían. Y cuando el conductor del Uber manejaba, todos oraban. El Espíritu Santo nos anima a orar. No de esta clase de oración. También aquí hay varios que cuando me hacen el favor de pedirme que los acompañe o vamos a algún lugar, me da mano, pero no quiero yo ventanear a nadie. Uno va orando, ¿no? Esto es en el Espíritu, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos que ver lo siguiente. El Señor nos bautiza con su Espíritu para exaltar a Cristo, como lo hizo Cornelio. Y a partir de ahora es el nuevo material. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Dice la Escritura que era un centurión de la compañía italiana. Era piadoso, temeroso de Dios y un hombre de oración. Y vio en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía lo siguiente: Cornelio, tus oraciones, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios,
envía hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro. Simón Pedro se encontraba en una casa fuera de la ciudad donde se trabajaba el cuero, una tabla, eso, una de esas. Ahí estaba Pedro. Y Pedro estaba en medio de una condición donde para el pueblo de Israel eso era inmundicia, porque ellos nunca se acercan, no estarían cerca de un animal muerto. Cuando el apóstol llegó, Cornelio lo esperaba en compañía de todos sus parientes, de todos sus amigos, y todos querían escuchar lo que Dios iba a decir a través de Pedro. Pedro les habló de Jesús y dijo cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, y donde quiera que el Señor ministraba lo hacía con poder. Esa era parte del mensaje que Pedro les compartió a aquellos que estaban en casa de Cornelio. Y hablaba de ese poder sobrenatural que Jesús recibió del Espíritu cuando fue bautizado en el río Jordán, que le permitió hacer el bien y sanar a los oprimidos por el diablo. Y todo el mundo se daba cuenta que Dios estaba con Jesús y que Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo. Y Pedro hablaba con valor acerca de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, pero hablaba con una convicción de ser un testigo presencial, porque el apóstol fue parte de los últimos momentos de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y resulta bien interesante que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cubrió a las personas que estaban reunidas allí en casa de Cornelio, que estaban escuchando la palabra de Dios. A falta de una mejor palabra, la Biblia habla de que el Espíritu descendió, el Espíritu vino y los cubrió, y todos quedaron atónitos, pero no estaban atónitos de las palabras de Pedro, sino estaban maravillados que también sobre los gentiles, sobre aquellas personas que no eran judías, también se derramara el don del Espíritu Santo. Pedro viene de este lugar, va a casa de Cornelio. Cornelio, como describe la Escritura, era un hombre piadoso, pero no sabemos nada más de eso, que era un hombre que oraba, que ofrendaba. Pero cuando llega Pedro y empieza a hablar, podemos estar seguros que mientras él predicaba, vino el Espíritu Santo y lo interrumpe durante su predicación, porque no termina de hablar Pedro cuando viene el Espíritu Santo sobre estas personas, y los oían hablar en otras lenguas, y todos estaban magnificando a Dios. Se estaba volviendo a repetir lo maravilloso que sucedió en Pentecostés. Y la persona que Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo, lo que hace es exaltar a Cristo con su vida y con sus labios. Para eso el Señor nos bautiza, para dar testimonio, para poder orar mejor, pero también nos bautiza con esta intención de que ahora nosotros también exaltemos a Cristo en nuestras vidas. Saben, en este tiempo, en diferentes lugares se habla de las manifestaciones del Espíritu, y yo no creo, porque estamos viviendo un tiempo de avivamiento, donde muchas personas se clavan o se quedan en el efecto de las manifestaciones, y no se dan cuenta de que donde está el Espíritu de Dios, Cristo es exaltado. Y si Cristo no está siendo exaltado, entonces el hombre se ha confundido y está buscando los milagros y las señales, y no está buscando a Jesús, el bautizador. Y nosotros tenemos que tener siempre nuestros ojos puestos en Cristo. Otro propósito más para el bautismo del Espíritu Santo es ser guiado y ser advertido. Y este es otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu quiere convertirse en guía y en advertencia de nosotros. Juan, en su Evangelio, cita lo siguiente: cuando venga el Espíritu, y ese es Jesús el que está hablando, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará, les hará saber lo que sucederá en el futuro. ¿Sabes? Si tú y yo queremos tener éxito aquí en la tierra, todos entonces vamos a necesitar la dirección del Espíritu Santo, y también vamos a necesitar la advertencia sobrenatural que da el Espíritu Santo. El Espíritu te quiere revelar lo que está por suceder. Si tú te dedicas a las ventas, tú has estado tocando puertas, ¿y qué es lo que estás esperando? Una respuesta. ¿No te gustaría que el Señor te dijera qué puertas tocar y qué puertas no tocar?
Hay estadísticas, seguramente, en tu giro de trabajo, de tantas puertas que toco, se abre una. ¿Por qué no vamos con esa una que sí se va a abrir? ¿Verdad? No vamos porque no discernimos, porque no sabemos, pero el Espíritu Santo nos quiere revelar las cosas del futuro para que entonces nosotros podamos guiarnos como el Señor quiere. El consejo de otros, aún nuestro propio consejo, no es suficiente para alcanzar los propósitos de Dios. Por eso necesitamos su guía, necesitamos su dirección. Y quiero decirte algo que es bien importante: las metas de Dios son sobrenaturales, y para alcanzarlas se requieren de recursos sobrenaturales. Si tú tienes una meta y dices, sí la alcanzo, entonces te aseguro que es una meta que no viene de Dios. Las metas que Dios nos pone siempre son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque necesitamos de su ayuda, porque sin su ayuda nosotros no lo vamos a lograr. Jesús expresaba estos pensamientos de esta manera: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. El nivel de pecado y de iniquidad que había en los días de Noé, yo creo que se parece a lo que ocurre en nuestros días. No estoy muy seguro si era peor en los días de Noé que en los nuestros. Sin embargo, sí noto yo que había una diferencia entre estos dos periodos de tiempo. Yo quiero citar aquí lo que el autor de los Hebreos habla y dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. ¿Saben ustedes a qué se refiere? Es que nunca antes había llovido. La tierra se sostenía simplemente por el rocío. Estaba también la atmósfera, la tierra, que entonces el rocío se evaporaba una vez que salía el sol, y cuando oscurecía y se enfriaba, entonces volvía otra vez el rocío, pero la tierra no conocía la lluvia. Y el mensaje de Dios a Noé fue: dile a esta gente que viene un diluvio. ¿Se pueden imaginar lo difícil de Noé? Para empezar, no sabían de lo que estaba hablando, cuál lluvia. Y no, entonces no hablaba de lluvia, hablaba de un diluvio más allá de la lluvia. Ese pasaje nos dice, yo creo con bastante claridad, que Noé tuvo una revelación sobrenatural. Él tuvo una visión de lo que vendría sobre la tierra. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Quiere darte una revelación de las cosas que vienen hacia adelante. Por eso Noé conoció los pasos que debía tomar. Dios le mostró la figura que tenía que hacer de un barco, le dio medidas. Inmediatamente se dio la tarea de construcción. Imagínense que aquí en medio de Tepepan, el Señor te da una revelación y empieza a construir un barco. Y toda la gente, por supuesto, te va a ver rarito, a decir los vecinos: ¿qué estás haciendo? Pues espero un fuerte huracán, una llovizna espantosa que va a traer inundación. Pues obviamente la gente decía: Noé está loco. ¿No dice la Escritura que el creyente es visto de los no creyentes como alguien que está loco? Bueno, conozco algunos que sí están, pero en el otro sentido. ¿Por qué? Porque tenemos revelación de las cosas que están por suceder. Y nosotros entonces tenemos la guía, tenemos la dirección que da el Espíritu Santo. Y tú y yo vivimos en una época donde la ciencia y la tecnología es lo que predomina. Pero aún con todas las ventajas que eso pueda dar, seguimos necesitando, estamos urgidos de estar en contacto con el Señor de una manera personal y muy real. Jesús decía: el Espíritu Santo es la verdad y Él nos va a guiar a toda verdad. Y Él no estaba hablando por sus propios pensamientos, ni hablaba de su propia autoridad. El Espíritu solamente habla de Jesús. Por eso, cuando viene el bautismo sobre nosotros, lo que va a salir de nuestros labios, ya sea en un idioma que entendemos o un idioma que no entendemos, van a ser palabras que exaltan a Jesucristo. Cuando el Señor entonces nos bautiza, ese mismo Espíritu Santo nos lleva a escuchar la voz y el consejo de Dios, porque Dios está hablándonos todos los días. Pero si no estamos escuchando, no es un problema de Dios, es un problema que nosotros no estamos en esa disposición de escuchar. Yo no sé si te acuerdas tú de Elías el profeta.
él escuchó la voz del Espíritu Santo. Y mientras él narra su evento para escuchar al Espíritu Santo, él decía, y entonces vino un huracán, y el Espíritu de Dios no estaba ahí, porque el Espíritu de Dios te puede hablar como un huracán, y hay de ti donde no pongas atención. ¿Qué hace una ola cuando está muy alta y tú estás queriendo te meter? Te revuelca. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu puede hablarse de una forma muy calladita, y entonces dice, pero el Espíritu de Dios estaba en un silbo apacible. El Espíritu Santo es un caballero que no necesita hablarte la voz para que tú le escuches, y a veces nos habla tan quedito que yo no le alcanzo a escuchar. Y digo, Señor, tú sube el volumen. Pero necesitamos la disposición de estar escuchando, pero estamos tan ocupados, estamos tan activos en tantas cosas. Sobre el celular. Todos los que usan celular, levanten su mano. Estamos hablando del tiempo. No, bajen, ¿quién les dijo que la bajen? Estamos hablando del tiempo de la enseñanza, la importancia de apagar el celular. ¿Para qué? Para poder escuchar a Dios. Y entonces todos los que estuvieron aquí, también no bajen la mano. Todos los que tienen la mano levantada de hoy en adelante, cuando hablen con el Señor, apaguen el celular para que puedan escuchar la voz de Dios. Y cuando se sientan a comer, apaguen el celular para que puedan escuchar a sus seres amados. Y todos los que están casados, tiren el celular. Déjenme hablarles ahora de otro propósito. El propósito del Espíritu Santo que tiene para nuestra vida es darnos salud y vida en el cuerpo. De verdad, les digo, si ustedes no llegaron a la enseñanza, se perdieron un tiempo muy hermoso donde el Señor estuvo sanando a muchas personas. Y oímos el testimonio de Oscar y de Alice, porque como ustedes saben, hemos estado orando por ella, y los médicos evaluaron la condición de Alice y la declararon completamente sana. Y eso es algo que Dios hizo en Alice y lo quiere hacer en cada uno de nosotros, y para eso también el Espíritu Santo nos llena, para darnos salud en el cuerpo. Quiero mostrarles un pasaje bíblico. Pablo escribe a los Corintios y les dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo. Si leemos bien, lo que este pasaje nos está diciendo es: la voluntad de Dios es que la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo mortal. Déjenme decir algo que no está en la Biblia, pero yo creo que no voy a estar equivocado al decirlo, que Jesús nunca se enfermó. Un hombre que nunca pecó, que no tiene la naturaleza pecadora, Jesús vivió en sanidad completa. Y la sanidad de Jesús es algo que ya Cristo hizo en la cruz para nosotros. Entonces, la vida del Espíritu Santo es espiritual, es invisible, pero también se traduce en un beneficio corporal y que es visible, y se debe manifestar de manera concreta en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Cristo es sano, y nosotros que tenemos la vida de Cristo dentro, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y si somos bautizados tenemos esta doble porción de la herencia de Dios, entonces hará que la vida sana de Jesús sea una realidad también en nuestro tiempo. El sufrimiento y la enfermedad no tienen ningún valor redentor. En nuestro país tristemente se cree que el enfermo como que tiene un hálito pues casi hasta de santidad, ¿no? Y hablan del sufrimiento como si fuera redentor, ¿no? Y hablan de la mujer sufrida. Yo no conozco ninguna, pero dicen que la mujer mexicana es muy sufrida. Déjame decirte, si tú sufres, pues sufres porque quieres, ¿eh?
porque no tenemos por qué estar sufriendo, porque Cristo ya murió en la cruz para darnos la sanidad que nosotros necesitamos. Y el dolor lo que hace es que nos permite ver, sí, el poder de la vida resucitada de Cristo, porque cuando estamos enfermos es cuando clamamos seguramente al Señor con más fuerza, y entonces en nuestra enfermedad el Señor se manifiesta con más poder. Déjame decirte, ¿qué es la vida de Jesús? La vida de Jesús es el poder de la vida resucitada. Piensa en esto todo el tiempo que estés enfermo, que el mismo poder que hizo levantar a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder opera en nosotros para levantarnos cuando estamos enfermos. No necesitamos de ninguna otra intervención más que la del poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas, y seremos levantados y viviremos una vida victoriosa que se va a caracterizar por el poder del Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que la vida de Jesús se manifieste en cada área de nuestra vida. Y por supuesto, nuestro cuerpo es una de esas áreas. Nosotros estamos orando y creyendo que vamos a llegar a viejos sanos. De algo nos vamos a morir, sí, de viejos, pero no de enfermos. Y entonces en nuestro, ¿cómo se dice? La tumba va a decir, don Juan murió a los 120 años, sanito, pero se murió. Porque tenemos un cuerpo que es temporal y finito, ese se va a acabar, pero sanos. Yo no espero morir enfermo. No sé si tú estás esperando morir enfermo. Algunos hasta están haciendo alcancía. Imagínense qué tristeza. Si tú haces una alcancía para cuando te enfermes, te vas a enfermar, ¿eh? Incluso Dios va a honrar tu deseo. ¿Te quieres enfermar? Y si estás ahorrando mucho, pues mucho te va a costar también la recuperación. Por eso nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Y esa la expresión que habla la Biblia de que se mantiene, se repite 2 veces en este versículo, y se trata de la salud divina. Es decir, la vida resucitada de Cristo, que desde ahora mismo está penetrando, que está obrando y se manifiesta de una manera concreta en nuestro cuerpo y en nuestro alma. Yo les digo a las mujeres que reciben el bautismo del Espíritu Santo, se van a sorprender que las van a tener en la calle y les van a decir, ¿cuántos años tienes? Y tú vas a decir, pues los que tienen, ¿no? 70 y pico. Entonces, yo sí, pero si te ves como de 25 años, te van a chiflar en la calle así de guapísima. ¿No les gustaría? Necesitamos de este poder del Espíritu Santo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Imagínate, mujer, ahora que despiertes en la mañana y ves a tu marido guapo. Y hay algunos que están feos, con F de foco fundido, pero el Señor les puede cambiar la cara, de veras. Yo digo en serio, yo he visto gente fea volverse bonita cuando ha recibido el Espíritu de Dios. Es otra. Yo, por las caras que veo aquí, casi todos han sido bautizados. Hay un cuarto propósito, y eso tiene que ver con la vida espiritual. El Espíritu Santo es el que administra esta vida espiritual, y es lo que dice Pablo a los romanos. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, porque nuestra naturaleza es así pecadora, el Espíritu es vida y les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. La persona que quiere Cristo experimenta un cambio radical. Deja la oscuridad de la muerte para vivir ahora en luz de la vida eterna. Nace de nuevo para dejar esa vida que llevaba anterior, para convertirse en un verdadero hijo de Dios. Y yo quiero que veas lo que hay en estas palabras del Salmo 19. Si tú te aplicas a esto, vas a encontrar unas enseñanzas maravillosas. Mira, dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Esa es la primera cosa. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. O sea, la vida de Cristo no solamente nos reaviva el alma, sino nos hace sabios.
3, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. La persona llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona gozosa. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir, te van a dar esa visión de la vida. 5, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. 6, las leyes del Señor son verdaderos, cada una de ellas es imparcial. 7, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Y finalmente son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. ¿Qué fue lo que rompió el poder de la oscuridad del pecado? Es lo que dice la Escritura. Y la respuesta es esta: en el instante que Cristo entró a mi vida, el viejo hombre murió. Y mi cuerpo muerto dejó de tener apetito por los placeres del mundo. Por eso ahora mi cuerpo que tiene la vida de Cristo es un cuerpo que ya no blasfema, no se emborracha, no roba, no comete adulterio. Ahora el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Pero si tu cuerpo muerto y mi cuerpo muerto no han dejado de tener apetito por los placeres del mundo, no voy a preguntar aquí quién tiene placeres del mundo, pero me atrevo que hay más de 2, incluyéndome yo. Si nuestro cuerpo muerto blasfema, se emborracha y adultera, no estamos dejando que la persona del Espíritu Santo refleje la vida que Cristo tiene en nosotros. Y esta es otra razón para desear y buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿No les gustaría que su vida cristiana y mi vida cristiana estuviera gozosa y creciendo? Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo cambiamos por lo que el Espíritu produce en nosotros, pero si no logramos cambiar es porque necesitamos esta doble porción del Espíritu. Y digo doble porción porque cuando nosotros creímos en Cristo, la persona del Espíritu Santo vino a habitar en mi vida. Pero el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia. Por eso es una doble porción del Espíritu. Y necesitamos de estas dos experiencias para vivir una vida victoriosa. Y entonces nosotros lo recibimos eso cuando el Señor nos ha bautizado. El día que Cristo entró a mi vida, hubo una nueva vida. Esa es la vida que habla el Espíritu Santo. Déjenme mencionar aquí el mismo pasaje, cómo es que Cristo vive en ustedes, y entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu es vida y les da vida. En otras traducciones inglesas, no en castellano, dice el Espíritu da vida, claramente, el Espíritu de la vida. Y estos pasajes lo que están hablando de que nosotros fuimos justificados y fuimos declarados justos por Cristo Jesús y recibimos una nueva vida, y esa es la vida del Espíritu. Nosotros hemos sido llamados para vivir en esta clase de vida. Uno de los salmistas lo dice de esta manera: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante Él mismo. Cristo mismo quiere darte la vida que Él tiene, la sanidad que Él tiene, la espiritualidad que Él tiene. Él es el Espíritu, el administrador de la vida resucitada de Cristo, y la quiere impartir a nuestro cuerpo mortal. Hace muchos años, cuando los misioneros, los pastores, los evangelistas tenían campañas e invitaban a otros a entregar su vida a Cristo, se hizo común hablar de que en tal actividad o en tal presentación 500 personas entregaron su alma al Señor. Y yo siempre me quedaba con la inquietud: ¿y qué pasó con el cuerpo de todos ellos? Es que el cuerpo forma parte de nosotros, somos alma, espíritu y cuerpo, y el Señor quiere darle vida a estos tres elementos de nosotros. Nuestro cuerpo es tan importante como nuestra alma y como nuestro espíritu. Y entonces ahora nos toca a nosotros vivir en este cuerpo mortal, pero también en este cuerpo espiritual. Y tú y yo honramos al Espíritu Santo, que es el administrador del Espíritu Santo, cuando creemos en el poder de la resurrección. Y cuando lo hacemos, entonces seremos completos y seremos sanos. Y finalmente, el último de los propósitos que tengo hoy para ustedes: cuando el Espíritu Santo nos bautiza, también hay unidad. Dice Pablo a los Corintios: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles,
Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. En la Reina Valera dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo quiero que guardes en tu corazón que uno de los propósitos de Dios al bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo es unirlos y no separarlos. El Señor no bautiza a algunos para que otros les tengan envidia. Eso no es cierto. Su deseo es bautizar a todos los que creen en Cristo y a todos los que quieren ser utilizados para ser testigos de Cristo aquí en la tierra. Cuando la iglesia del primer siglo conoció la promesa de Dios, la recibió con los brazos abiertos, y cuando los judíos escucharon que los gentiles hablaban en otras lenguas, lejos de ensanchar una brecha entre los dos grupos, el bautismo en el Espíritu los unió en una sola iglesia. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y como Dios no ha cambiado, Él sigue buscando la unidad de la iglesia. Yo quiero que me escuchen muy bien lo que voy a decir. El único que va a traer la unidad en la diversidad de los grupos, y me refiero a los bautistas, y a los presbiterianos, y a los carismáticos, y a los pentecostales, y a los independientes, y a los de asambleas de Dios, y a los de los nombre y apellido que tengan, lo único que va a traer unidad entre nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué. Si tú has leído en Génesis, conoces la historia de la Torre de Babel. Ahí, cuando el pueblo se unió para alcanzar a Dios y decidieron construir una torre, Dios no solamente lo impidió, sino la estrategia para romper con esa intención fue darles a todos un lenguaje diferente. Y al no poder hablar entre ellos, la obra no podía seguir caminando. Y la Torre de Babel se suspendió y esa intención igualmente quedó suspendida. Cuando el Espíritu Santo, que quiere bautizar a todos los cristianos, independientemente del apellido que tengan, lo que va a pasar es una nueva Torre de Babel, donde todos vamos a tener un idioma común. Ese es el idioma del Espíritu Santo. Y la única manera en donde las iglesias haremos una unidad será en el Espíritu. Y lo que impide la unidad entre los grupos, tristemente, es el Espíritu Santo. Pero si tú logras entender esto y creerlo en tu corazón, entonces no tendrás ningún empacho en compartir con otros en la fe cristiana tus experiencias. Podemos tener diferencias, pero el día que el bautismo del Espíritu sea lo común en todos los cristianos, entonces ese día tendremos una sola iglesia, se terminarán los nombres y los apellidos y volveremos a ser como la iglesia del primer siglo, conocidos como la iglesia del camino, la iglesia de Jesucristo, y nos llamaremos todos de una sola manera. ¿Saben cuál es esa manera? Cristianos. Y eso sucederá cuando el Espíritu Santo venga y nos bautice. Quiero terminar con un pensamiento. No dejes que la buena vida cristiana del pasado interfiera con la nueva obra que Dios quiere hacer en tu vida. Yo nací en una iglesia presbiteriana y para ello solamente tengo palabras de elogio y de gratitud, porque ahí conocí al Señor Jesucristo. Y a lo mejor tú vienes de otro trasfondo. Y yo te digo con todo el corazón en la mano, yo espero el día en que Oasis pueda bendecir a las iglesias de donde nosotros veníamos. ¿Y saben cuál es el mensaje que vamos a llevar? El mensaje del Espíritu Santo. No necesitamos hablar de doctrina, no necesitamos hablar de tradiciones, ni pelearnos si se levantan las manos o no se levantan, si se usa batería o no se usa batería, y si usan velo o no usan velo, pantalones o falda, sino que nuestro mensaje será el mismo que predica el Espíritu Santo, y ese es Jesucristo y su redención. Y cuando nosotros estemos en esa condición, vamos a ser de bendición para otros. Pero a lo mejor tú has estado acomodado o estás acomodado en tu tradición, cualquiera que ésta sea. Bueno, es que yo no tuve ninguna tradición, pues en esa estás en la tradición de que no tuviste tradición y no te quieres mover de ahí.
Ese mensaje lo hemos estado predicando hace 15 años a esta iglesia. Y no todos han querido recibir el bautismo del Espíritu Santo porque Dios lo quiere hacer. Dios lo ha ofrecido para todos, pero no todos han disfrutado de esta bendición. ¿Y saben por qué? Porque no quieren salir de esa zona, de esa buena vida cristiana que dicen haber tenido en el pasado. Yo digo lo siguiente: si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿por qué quieres estar de terco a las cosas del pasado en materia de fe? El misionero John Hyde fue a la India hace más de 120 años y John sintió un fuerte llamado a la nación de la India y comenzó a invertir muchas horas para aprender el idioma local. Finalmente el día llegó, y ese fue en el año de 1892. Subió un barco de vapor en el puerto de Nueva York con destino a la India, y en el barco recibió un telegrama de un amigo cercano de la familia. Inmediatamente, incluso con nerviosismo, abrió el escrito, y las únicas palabras del telegrama decían: John Hyde, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Eso era todo. Cuando John abrió el telegrama, respondió con agitación y con enojo, dobló el telegrama, lo metió en su bolsa de su pantalón, se acostó a dormir. Esa noche, sin poder conciliar el sueño, se la pasó dando vueltas a la cama, y en las primeras horas de la mañana se levantó de la cama, volvió a leer el telegrama, lo leyó y lo releyó quién sabe cuántas veces, y un solo pensamiento ocupaba su corazón, que estaba confuso y lastimado, y se decía: ¡qué audacia de ti! ¿Cómo alguien me puede preguntar si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿No sabrá este amigo que soy un misionero sincero, dedicado, que dejé mi hogar para ir a servir a Dios en otra nación? ¿Cómo se atreve a preguntar que si estoy lleno del Espíritu Santo? Yo tengo un grado universitario, además estudié la lengua hindi, y cuando recibí el telegrama, con toda determinación me dirigía yo a cumplir la misión que Dios me está encargando. Nadie puede dudar de que el señor Hyde iba en camino a cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, esa nota, con unas cuantas palabras, zarandeó el espíritu de John como si el viento sacudiendo el trigo. Y después de mucho pensar y de hacer un concienzudo examen de conciencia, John Hyde cayó de rodillas delante del Padre, abrió su corazón y le dijo estas palabras: oh Dios, clamo con profundo dolor, yo soy el único audaz aquí. ¿Cómo pude pensar que podía orar, predicar, ser testigo de Jesucristo, vivir, servir o hacer cualquier cosa en mi propia fuerza? Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu fuerza y de tu poder. Dicen los biógrafos que John Hyde se convirtió en un gran hombre de Dios. A nivel de estadistas se codeó, un misionero extraordinario, y la obra del Espíritu Santo a través de él impactó a su generación y muchas generaciones más. ¿Y en qué consistió su éxito? En una sola acción: en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado, recibió el poder que necesitaba para hacer frente a los retos de su vida y de su ministerio. Aquí en Oasis, justamente en estos días también, llegó un telegrama. Para muchos, yo creo que ellos hubieran visto un telegrama, ¿verdad? Conocen solamente el email. Llegó un telegrama de Telégrafos Nacionales con una sola pregunta: ¿estás lleno del Espíritu Santo? Y yo quisiera que esta pregunta horadara a tu corazón, horadara a tu mente, y allá donde tú sabes, con toda sinceridad, puedas responder si realmente estás lleno del Espíritu Santo. Si no lo estás, hoy es el día para decirle: Señor, como le dijo este hombre, lléname de tu Espíritu.
lo necesito para vivir, lo necesito para respirar, lo necesito para trabajar. ¿Cómo voy a ser una buena esposa sin el poder del Espíritu Santo? ¿No te has puesto a pensar en tu trabajo, en tu chamba, en tu negocio? ¿No será que la razón por la cual no despegan es porque te falta el poder que solamente el Espíritu Santo puede dar? Y allí es donde viene nuestra vida pasada y nos dice, bueno, pero yo estoy muy cómodamente sentado en esta forma de pensar. Bueno, si piensas así, bueno, pues no esperes entonces una vida llena de poder. Es que una cosa lleva a la otra. Si verdaderamente hay un deseo en tu corazón, como ardía el corazón de John, si arde en tu corazón el deseo del Espíritu, Él está dispuesto a hacerlo. Y lo único que está el Señor buscando es que tú respondas a esta pregunta: ¿estás lleno del Espíritu? ¿Quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar por un momento para que no te distraigas? ¿Sabes? Deja de pensar en la persona que tienes a un lado o detrás. Quiero decirte allí en lo profundo de tu corazón, quiero hablar a tu vida, allí en lo más sincero. Y primeramente preguntarte, ¿tú ya tomaste una decisión por Cristo? Jesús realmente ya es tu Salvador y tu Señor, porque no puede haber Espíritu de Dios ni su poder si no eres salvo. Y la primera pregunta tiene que ser: si eres salvo, ¿de veras eres salvo? ¿Tienes la certeza de haber entregado tu vida a Cristo? Y si tú no lo has hecho, este es el momento para hacerlo. Y así en tu lugar, yo te quiero decir, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano para que el Señor te vea y dile: Señor, te entrego mi vida. Hasta el día de hoy yo he hecho las cosas en mi fuerza y no ha salido nada. Hasta este momento yo he querido hacer y pensar y tomar las decisiones, pero hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y ahí con tu mano alzada yo te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Salvador, como mi sanador, como mi liberador. Y quiero que la persona del Espíritu Santo venga a tomar residencia en mí. Señor, tengo abierto mi corazón para ti. Te recibo, ven a mi vida. Y si tú necesitas la llenura del Espíritu, dile ahí desde tu lugar: Espíritu Santo, ven a mi vida. Lléname, Señor, lléname de ti. En esta hora bautízame, cúbreme como lo hiciste en las personas que estaban en casa de Cornelio. Ven a este lugar, Señor, y desciende sobre cada uno de nosotros, así como Jesús fue bautizado en el Jordán. Señor, ven y desciende, cubre a cada uno de nosotros con tu presencia maravillosa. Llénanos, Señor, de ti. No queremos movernos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, si tú no vas en medio de nosotros y tu Espíritu nos acompañe a cada paso que estamos dando. Espíritu, te necesitamos en nuestra vida de oración. Necesitamos que nos reveles el futuro. Necesitamos que tú estés en medio de nosotros para darnos entendimiento de la palabra. Necesitamos la vida de Jesucristo para vivir en sanidad. Señor, dependemos de ti, Señor. Llénanos de ti. Aquí estamos, Señor, con nuestras manos levantadas, diciéndote: aquí estoy, Señor. Ven en esta hora y llena mi vida. Lléname completamente. Que no quede una área, Señor. Mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi cuerpo, absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy. Yo quiero que a partir de hoy quede cubierto por tu Espíritu Santo.